en el cual contaremos con la participación de los siguientes especialistas. Carmen López Roque, secretaria general de ADIA. Ha sido abogada, magistrada y profesora y tutora de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Asimismo, es mediadora titulada por el Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña. José Miguel Valle, escritor y filósofo, profesor y especialista de mediación y gestión de conflictos de la Universidad Loyola Andalucía. Ha escrito diversos ensayos sobre la interacción humana observada desde el ángulo político, sentimental y discursivo. Autor de la Fundamentación Filosófica Tutoría entre Iguales, un programa de prevención del acoso escolar implementado en más de 1.300 centros educativos con destacada efectividad. Marianela Sánchez, abogada y mediadora de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán, Argentina. Egresada del Máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, especialista en métodos adecuados de resolución de conflictos y en comunicación efectiva. Diplomada en Programación Neurolingüística por la Universidad Austral, docente en mediación en la Universidad de Buenos Aires, Jujuy, Salta y del Norte Santo Tomás de Aquino. Preside la Fundación Lograr Más y asesora del grupo MediaPro. Le cedemos el uso de la voz para su intervención a Carmen López Roque. Adelante, por favor, y bienvenida. ¿Podría apoyarnos activando su micrófono, por favor? Ya, comienzo de nuevo. Buenas tardes desde Sitges y buenos días México y América. En primer lugar, como secretaria general de ADIA, quiero felicitar a todos y cada uno de los ponentes que ayer nos deleitaron con sus reflexiones, aportaciones y en general a nuestras adolescentes Alba, Karen y Angie, que nos hicieron comprender lo importante y necesario que es escuchar a los niños y niñas adolescentes en este camino hacia un futuro de paz social y protección de nuestros niños y niñas adolescentes. Asimismo, extender mi felicitación a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a todos los participantes que han hecho posible este precongreso virtual, camino del Congreso Mundial a Córdoba, Argentina, el año que viene, los días 3 a 6 de noviembre, esperando que el mismo sea presencial y podamos darnos un abrazo fraternal que tanto nos aporta como seres humanos. No quiero dejarme ningún participante, por ello mi abrazo virtual a todos los que han puesto un granito de arena para la celebración de este encuentro precongreso mundial por los derechos de la infancia y adolescencia, aunque sea de forma virtual. Y como recoge la exposición de motivos del proyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, publicada en el BOE el 19 de junio de 2020, en plena pandemia, dice, esto se lo voy a leer textualmente porque yo creo que merece la pena. La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos reconocida en el artículo 39 de la Constitución española y en diversos tratados internacionales, entre los que destaca la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990. La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la mencionada Convención sobre los Derechos del Niño, es esencial asegurar y promover el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda forma de violencia. Si bien el cuerpo normativo español ha ido incorporando importantes avances en defensa de los derechos de las personas menores de edad, así como en su protección frente a la violencia, el Comité de Derechos del Niño, en su examen de la situación de los derechos de la infancia en España en el año 2018, reiteró a nuestro país la necesidad de una ley integral sobre la violencia contra los niños y niñas. Hay que tener en cuenta que la violencia sobre personas menores de edad es una realidad execrable y extendida a pluralidad de fuentes que pueden pasar desapercibidas en numerosas ocasiones, generalmente por la intimidad en los ámbitos en los que tiene lugar. Tal es el caso de las esferas familiar y escolar, entornos en los que suceden la mayor parte
de los incidentes y que en todo caso deberían ser marcos de seguridad y desarrollo personal para niños y niñas adolescentes. Es decir, en los sitios donde se tendrían que tener más seguridad es donde normalmente se dan los mayores casos. Si bien prioritariamente es una obligación de los poderes públicos, todos los derechos de los niños y niñas recogidos en la normativa internacional y desarrollados en la legislación española se traducen en obligaciones que todos los ciudadanos tenemos para preservarlos. Por ello, debemos tener en cuenta que la protección infantil y adolescente no es solo competencia de las administraciones y los gobiernos. En materia de personas menores de edad, todos estamos implicados, lo que significa que nadie está exenta. Quiere decir que como son derechos humanos y como moralmente estamos todos, no nos podemos extraer de ayudar, de proteger a los menores. Todos tenemos obligación de procurar su protección y que se puedan ejercer sus derechos libremente. ADIA, como Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, es parte de la implicación de sus responsables y voluntarios que de forma altruista contribuyen a consolidar una concepción de ciudadanía desde la infancia y la adolescencia a través de la real incorporación activa de niños, niñas y adolescentes en un sistema democrático de participación social y seguiremos vinculados con la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y con la Defensora de Niños y Niñas Adolescentes de la provincia de Córdoba, Argentina. Reitero que todos estamos obligados a procurar y proteger a los menores, cada uno en el ámbito que se encuentre, no solamente los poderes públicos prioritariamente, pero somos todos los demás, todos los ciudadanos, los que tenemos obligación de proteger y de cuidar a nuestros menores, porque ellos son nuestro futuro. Y si son personas libres y son personas bien formadas y no tienen violencia, serán unos futuros dirigentes estupendos. Muchas gracias por su atención y su participación en este precongreso mundial. Muchas gracias. Para continuar, contaremos con la participación en video de José Miguel Valle. Adelante, por favor. Hola a todas y a todos. Mi nombre es José Miguel Valle y participo en el Congreso con la ponencia titulada Cada vez se debate más, cada vez se dialoga menos. Antes de comenzar mi exposición, quiero dar las gracias a la organización por contar conmigo en este precongreso mundial de los derechos de la infancia. Dar, por supuesto, las gracias a Carlos Villagrasa por tener la deferencia de contar con mi mirada y con mi voz. Y antes también de comenzar, espero que todas y todos os encontréis bien en estos momentos pandémicos, en estos momentos de excepcionalidad y de tristeza que hacen precisamente que no podamos encontrarnos presencialmente y que tengamos que recurrir a las herramientas digitales. Espero que tanto vosotras como vosotros, vuestros familiares y vuestros amigos, os encontréis bien. Dicho todo esto, mi participación la voy a resumir en esta breve exposición oral. Cuando Carlos Villagrasa me invitó a participar en el precongreso, pensé rápidamente que un tema interesante podría ser la diferencia entre dialogar y debatir. Una diferencia cada vez más desdibujada que creo que está perjudicando notablemente los espacios compartidos, los espacios democráticos, la experiencia humana compartida en general. Algunos autores defienden que la civilización se inauguró el día en el que un congénere, en vez de atacar a otro congénere con la punta afilada de un sílex, le profirió un insulto. Probablemente fue una interjección soez, probablemente fue una imprecación, una palabra con deseos de lacerar al otro, pero el cambio evolutivo fue brutal, porque de repente, en vez de
esgrimir el uso de la fuerza, se pasó al empleo de la palabra. Es el paso de la fuerza al lenguaje, aunque en ese momento todavía, insisto, era un lenguaje que tenía como objetivo infligir daño al otro. La tesis que yo postulo es que lo contrario de la fuerza y lo contrario de la violencia no es el uso de la palabra, sino el uso de una palabra muy concreta, una palabra educada, una palabra ecológica, una palabra respetuosa, considerada. Cuando una palabra es considerada, cuando una palabra es higiénica, pues una palabra es considerada cuando tratamos al otro con el valor positivo y el amor que toda persona solicita para sí misma. Es decir, cuando tratamos al otro como un sujeto portador de dignidad. La dignidad, tiene muchas ramificaciones semánticas, es una palabra polisémica, pero la dignidad, tal y como yo la quiero tratar aquí, la dignidad es el valor común que todas las personas poseemos en tanto que somos personas. No tenemos que ameritarla con nuestra conducta, no tenemos que hacernos acreedores de ella, la tenemos, la portamos en tanto que somos seres humanos. Cuando tratamos al otro como una equivalencia a nosotros, dotada de la misma dignidad, estamos empleando la palabra educada y la palabra respetuosa. En la historia de la humanidad hay un salto cualitativo cuando prescindimos del empleo de la fuerza o de la fuerza desmesurada, que es la violencia, y pasamos a la palabra. Hace unos años inventé una expresión, una frase, que decía que se peleen las palabras para que así no se peleen las personas. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que esa aserción requiere ser matizada. No es una buena idea que se peleen las palabras para que así no se peleen las personas. Y creo que no es una buena idea porque la palabra que busca lastimar al otro, finalmente va a conseguir que las personas acaben pegándose o acaben haciéndose daño. Por lo tanto, en vez de que las palabras se peleen para que no se peleen las personas, propongo que las palabras se abracen, que las palabras se interpelen, que las palabras se interroguen, que las palabras sean amables consigo mismas, porque así vamos a conseguir evitar que se prendan sentimientos de clausura al otro, sentimientos en los que se afila o se azuza el deseo de infligir daño al otro. En el refranero español existe una expresión que nos dice que hablando se entiende la gente. Bueno, es una expresión o un refrán muy optimista. Creo que no es así. Hablando no necesariamente se entiende la gente. Como sí se entiende la gente es dialogando. Pero dialogar ya tiene unas connotaciones, tiene unas características que lo hacen diferente de la acción comunicativa de hablar. La etimología de la palabra diálogo nos da mucha información al respecto. Diálogo, etimológicamente, proviene del sufijo dia, que significa circular, poner en circulación, y logo, que para los griegos era la palabra, aunque en realidad es mucho más que la palabra. Sería algo así como el entramado afectivo, todo aquello que nos configura como seres humanos. En este gigantesco entramado afectivo podríamos enumerar las emociones, la cognición, los sentimientos, el capital empírico o las experiencias, las expectativas, los factores ambientales, los factores biográficos, los deseos, los valores personales, los valores éticos. Todo eso es el logo al que se referían los griegos cuando hablaban de diálogo. Pues bien, el diálogo, prefijo que circula, que entra en circulación, y el logo, todo este enorme entramado. Por lo tanto, podemos decir que el diálogo es la palabra que circula entre nosotros. ¿Y para qué circula la palabra entre nosotros? Pues circula para algo básico, que es poder comprendernos, poder
entender a la persona que tenemos a nuestro lado. ¿Y para qué necesitamos entendernos los seres humanos? Pues para lograr que el destino irrevocable que es la convivencia sea un destino amable, podamos llevarlo a cabo, podamos hacer algo increíble, y es lograr satisfacer nuestras necesidades, para así, una vez satisfecho el reino de la necesidad, poder adentrarnos en el reino de la libertad, poder ser autónomos, poder sacar brillo a nuestra dignidad. Autónomo proviene de auto, yo, y nomos, ley, poder darnos leyes a nosotros mismos, poder elegir, que es la competencia que nos hace considerarnos sujetos valiosos, poder elegir con qué fines queremos brindar sentido a nuestra vida. Yo decía que cada vez se debate más y cada vez se dialoga menos, porque el verbo dialogar y el verbo debatir a veces se utilizan como sinónimos, igual que con el verbo discutir. Sin embargo, son muy diferentes. El sufijo di de diálogo a veces se ha emparejado con el prefijo dis de discutir. Dis es separar, igual que cuando se dice debatir proviene de batuere, que es golpear. Debatir, por lo tanto, es golpear con mis argumentos los argumentos del otro, pero no para llegar a lugares de intersección, no para converger, sino para lograr la adhesión del público o de la audiencia que está contemplando el debate, igual que discutir, que es separar para precisamente perpetuar la discusión y no lograr nunca llegar a lugares de convergencia. El diálogo es todo lo contrario. Consiste en que la palabra circule entre nosotros para lograr espacios de intersección. Termino ya. La definición más hermosa que yo he podido encontrar de diálogo se la leí en mitad de una serendipia a el filósofo español Eugenio d'Ors. Eugenio d'Ors decía: el diálogo es el hijo nacido de las nupcias que mantienen la bondad y la inteligencia. Para dialogar de forma óptima necesitamos que participe la inteligencia como herramienta de comunicación que nos puede ayudar a encontrar soluciones, y la bondad, que es la acción a través de la cual ayudamos a que la alegría y el bienestar comparezcan en la vida del otro. Si hay bondad, habrá deseo de querer encontrar soluciones. Emilio Lledó decía que la bondad es el cuidado en el comprender y en el juzgar bien. Si acudimos a un diálogo con ese cuidado, con esa bondad, con la virtud de la bondad, es muy probable que la inteligencia nos ofrezca soluciones muy óptimas para ambos. Termino ya, puesto que el precongreso tiene muchos participantes y nos exige brevedad. Termino ya recordando una exhortación de Arquímedes. Arquímedes nos dijo: dadme una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y seré capaz de mover el mundo. Tengo que compartir con todas vosotras, tengo que compartir con todos vosotros una muy buena noticia. Tenemos la palanca y tenemos el punto de apoyo. La palanca es la dignidad humana y el punto de apoyo es el diálogo atravesado de inteligencia y de bondad. Con la dignidad y con el diálogo podremos mover el mundo, como pretendía Arquímedes, pero además lo podremos cambiar y sobre todo lo podremos mejorar. Podremos construir espacios de paz positiva, sociedades civiles mucho más democráticas en las que podamos deliberar qué es lo mejor para todas y para todos nosotros. Muchísimas gracias. Espero que esta intervención sucinta haya sido diáfana y deseo de todo corazón que todos estos días pandémicos terminen lo antes posible y que termine lo mejor posible para todas nosotras y nosotros. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Espero que en breve podamos coincidir y encontrarnos de manera presencial y poder abrazarnos. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Para concluir este primer bloque, nos permitimos ceder el foro a Marianela Sánchez. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, a la organización del Precongreso, a la organización del Congreso y a mi maestro Carlos Villagrasa, porque estoy aquí en parte gracias al aprendizaje que él nos ha brindado. Desde mi rol yo he pensado en compartir con ustedes un espacio de
de preguntas. No tengo todas las respuestas, pero creo que me hice las preguntas correctas, podríamos decirle. Y esta pregunta tiene que ver si los niños, niñas y adolescentes deben ser oídos en un proceso de mediación familiar. Y en el marco de estas preguntas que yo me hice, que dan un poco de miedo a veces a algunas personas incómodas, lo conté como un cuento. ¿Por qué? Porque yo me pregunté, las normas de mediación vigentes a nivel, en Argentina ya existe la mediación prejudicial hace muchos años, sin embargo, las nuevas, las que vienen, ¿son acordes a lo dispuesto por la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes respecto al interés superior del niño, niña y adolescente a ser oído? ¿Es facultativo del mediador en convocados? ¿Se vulnera el derecho a ser oídos? ¿Qué cambios podemos proponer en la ley de mediación, la nacional, la local, las del mundo, para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos? Y en este viaje, si nosotros consideramos que la familia es un sistema, porque la familia es un sistema donde coexisten diferentes relaciones, y en una situación que llega a mediación, generalmente por régimen comunicacional o prestación alimentaria, están las relaciones de los cónyuges y las relaciones también paterno-filiales. Sin embargo, no podemos dejar de notar que cuando el conflicto entra en un sistema familiar, a los papás les cuesta diferenciar su rol de progenitores por un lado, o de parejas en el otro lugar. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo que la familia es un sistema donde ese niño, niña y adolescente forma parte, y por el otro lado afirmamos que los métodos adecuados de resolución de conflictos traen como principal importancia o aporte a un conflicto el diálogo, la convicción de que todos vamos a ser parte de ese sistema, ¿por qué no estarían o no tendrían los niños la instancia de ser oídos? Pero ¿dónde van a ser oídos? Y ahí venía mi pregunta para hacer una propuesta. Una propuesta que tiene que ver en quedar de acuerdo en cuáles son los términos que vamos a usar en este sentido. Y seguramente a lo largo de todas estas exposiciones que me encantaron, ya nos quedó de acuerdo que es el interés superior del niño, y dado el tiempo que tengo no lo voy a repetir. Sin embargo, hay un término que me parece súper esencial como una forma más de validar esta participación del niño en el proceso o que se garantice su derecho a ser oído. Y por un lado es tener en cuenta que cualquier situación de mediación familiar, lo que está en juego es el centro de vida del niño. ¿Y qué es el centro de vida del niño? Es el lugar donde ellos hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Me vuelvo a preguntar, ¿no van a formar parte de esta decisión? Y en primer lugar, yo saco un poco el código argentino, con una reforma ya de años, pero bastante moderna, donde nos habla que los principales responsables de garantizar estos derechos es la familia. Entonces, en este sentido, quedamos de acuerdo en que el interés superior del niño está. Lo que se modifica y lo que se trabaja en una mediación familiar muchas veces es el cambio, la modificación del centro de vida de ese niño, niña y adolescente. Y que esos papás son responsables primarios, más allá del Estado y de todos los organismos que puedan existir para colaborar en esto con los progenitores, la responsabilidad es familiar. Y ahí, a partir de ahí, viene una idea que yo espero la critiquen, espero aporten, porque esta idea es una primera idea, es un esbozo para mover el avispero y decir qué hago yo como mediador en este sentido para hacer un aporte y hacer una garantía en esto. Y en estas propuestas que yo había pensado era, cuando se notifica de un proceso de mediación, en esa notificación, informar a los padres. Se parte del supuesto que todos los progenitores del mundo saben que sus hijos tienen derechos. Y es así, es un supuesto que suponemos demasiado, y no todas las personas tienen acceso a entender que los niños, niñas y adolescentes tienen una convención. Tal vez muchos trabajamos en el campo del derecho, sin embargo, los que no están, los que se dedican a otra cosa, los que no tienen acceso a tecnologías o a información, no lo saben. Por lo tanto, en esa notificación inicio de un proceso de mediación, es el niño formando parte de este sistema que va a llegar a mediación,
tienen la obligación de informarles que esto está sucediendo. Yo no parto de la base que el niño ni adolescente tiene que sentarse. Me parece que el trabajo viene antes. Me parece que el trabajo viene con la promoción, y la promoción de la familia, más allá de que la escuela ya lo tiene, pero los conocen, no. Estos requisitos formales en la notificación era como la primera posibilidad de decirle a esos papás: su hijo tiene derecho a saber que esta situación está yendo, por supuesto, con su capacidad progresiva de entendimiento y de comunicación. Por el otro lado, también es importante, y pensaba en esta situación, que quien esté a cargo de esta situación esté capacitado. Los mediadores necesitamos capacitación específica, necesitamos trabajar con otros mediadores que tengan esta situación. Y en este sentido también, cuando nosotros garantizamos la confidencialidad en la mediación, pensaba en este proyecto, que espero que me ayuden a terminar de construir, una declaración jurada. Nosotros, cuando explicamos en el discurso inicial las bondades de la mediación, hablamos de la confidencialidad, y por lo menos en Tucumán o en varios lugares donde se trabaja con mediación, se habla de un convenio de confidencialidad. A veces se firma, a veces no, pero sin embargo se acentúa con la firma de ese convenio, con la mención de la confidencialidad, algo importante a las partes. Por lo tanto, ¿qué les parece si también, y junto al convenio de confidencialidad, quienes llegan a ese proceso de mediación, volvemos a preguntar si los niños, niñas y adolescentes que forman parte de ese proceso que nos sienta en la mesa tienen conocimiento de esta situación? Sería un doble chequeo. Empezamos con la notificación, seguimos en el convenio de confidencialidad y lo sumamos en el discurso inicial. Al discurso inicial es importante poner a todos quienes forman parte de esa situación mediable, y los niños forman parte de esa situación mediable. En mi experiencia particular, nuestra sala de mediación tiene más de 1.500 mediaciones y mucha participación de los niños, no siempre sentados en esta mesa, pero siempre garantizando a través de los padres que cuando se habla de régimen comunicacional no se habla de la conveniencia solo de ellos, sino de la conveniencia de quien forma el sistema familia. Por lo tanto, en el discurso inicial, explicarles a los papás que acá estamos para trabajar con Lautaro y con María, de 9 años, que si bien no están, lo sacamos de ese rol con que muchas veces llegan los progenitores de su relación como pareja y no de su relación como padres. Otra de las ideas, bueno, pensaba que armemos juntos, porque esta es una idea para que armemos juntos, como una guía práctica que tengamos los mediadores para saber o para tener como preguntas en decir, niño, niña, adolescente. Creo que estos precongresos con niños, niñas y adolescentes armamos una gran red. ¿Quién me puede ayudar en este sentido? No estamos solos y todos somos expertos en cada una de estas situaciones. Tener en claro para qué los queremos escuchar. ¿Por qué? Lo importante es entender cuál es el mapeo que construye el niño de ese conflicto que llega a mediación. Una cosa es la discursiva de sus progenitores y otra cosa es cómo lo está viviendo él. Imagínense, estamos cambiando su centro de vida y él no sabe que se inició un proceso en este sentido. Es importante también, y como último aporte a este proceso, es incluir en las cláusulas de los convenios de mediación que en esta propuesta nosotros hemos garantizado los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por eso, de alguna manera, he pensado que en cada una de las instancias donde el mediador, que solo dirige un proceso comunicacional, pueda recordar a los padres que es necesario el respeto y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Porque podemos concluir 7 cosas. Por un lado, que la familia es un sistema que debe resolver sus conflictos con la participación de todos los miembros, y los niños, niñas y adolescentes forman parte de ese sistema. Podemos concluir diciendo que las familias en las que se resuelven sus conflictos, conversando,
esos niños aprenderán a resolver sus conflictos de la misma manera. Podemos concluir que si bien la edad es un parámetro, no asegura por sí misma la determinada capacidad. Lo que importa es determinar un criterio que si bien no es estático, sino que es dinámico y es personal de cada niño. Podemos concluir que las leyes vigentes en Argentina hablan de considerar el respeto al cumplimiento de los derechos, pero poco se ha avanzado en la legislación sobre mediación en tener en cuenta la importancia y la participación de los niños, niñas y adolescentes. Yo hablo de la ley de mediación, que es la que me toca en Tucumán trabajar, y entender que el mediador prejudicial, con las consecuencias que ello puede implicar, es responsable de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus audiencias de mediación. Debe ser capacitado, debe entender cuáles son sus limitaciones y estudiar. Debe crear redes de trabajo con profesionales especiales, la posibilidad de poder trabajar respetando y no solamente hablando de derechos. No hay que ser un genio para hacer cosas geniales, solo tenemos que hacerlo juntos. Esta es mi propuesta y espero todos los comentarios de ustedes para poder enriquecerlos. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento pasamos a hacer entrega virtual de los correspondientes reconocimientos a José Miguel Valle, Marianela Sánchez y por supuesto también a Carmen López Roque por su invaluable participación en este precongreso.